Ok, bueno, balanceo de ecuaciones, en este caso por el método de oxidorreducción, esta es la segunda parte. Los fundamentos como tal están en otro video en mi canal para que pues te acerques y lo puedas observar. Entonces, para el caso del balance de ecuaciones por oxidorreducción, en este caso tengo una reacción química ya puesta, hidrógeno en estado gaseoso reacciona con oxígeno en estado gaseoso para producir agua en estado líquido. Esta reacción bueno, es la más sencilla como tal del tipo de óxido-reducción y pues también el fundamento que vamos a trabajar en estos momentos va a ser la parte básica. ¿Sí? Aún no vamos a tener en cuenta los medios, si la reacción sea en un medio ácido o sea un medio básico, sino vamos a tener simplemente la fundamentación para poder realizar un balance en la primera instancia, en la parte general. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Hay una serie de pasos que nosotros vamos a seguir para poder realizar el balance por oxidorreducción. En este caso, nuestro primer paso es reconocer los estados de oxidación. Nosotros los podemos adquirir por medio de nuestra tabla periódica. Tenemos que empezar a buscar nuestros elementos e identificar esos estados de oxidación de cada elemento que está involucrado en nuestra reacción. ¿Sí? Hay algunas generalidades. Por lo general, nosotros podemos empezar con el estado de oxidación del oxígeno y el estado de oxidación del hidrógeno. Estos elementos se encuentran muchísimo en las reacciones de química inorgánica. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros la reconozcamos y que siempre empecemos por los números estados de oxidación de ellos. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo sacar esos estados de oxidación. Ahora, eh, importante, cuando nosotros tenemos una sustancia que está constituida por un mismo elemento, ¿sí? En el caso del hidrógeno, fíjense que es H2, solamente tiene dos átomos de hidrógeno, corresponden al mismo elemento. Entonces el estado de oxidación como tal que nosotros vamos a tener ahí va a ser igual a cero. Lo mismo pasaría con nuestro oxígeno, estado de oxidación igual a cero. Luego, en nuestra tabla periódica vamos identificamos y nuestro hidrógeno va a tener un estado de oxidación de +1. ¿Sí? Él libera un electrón. Y oxígeno va a tener un estado de oxidación de -2. Él va a tener la tendencia a ganar 2 electrones. ¿Sí? Eso nos están diciendo los estados de oxidación. El segundo paso nos dice reconocer el elemento que se oxida y el elemento que se reduce. ¿Sí? Entonces, el elemento que se oxida, en este caso lo identificamos porque aumenta su carga. Pasa de un estado de oxidación de 0 a +1. ¿Sí? Aumentó su estado de oxidación, por ende decimos se oxida. Y nos dice pierde un electrón por cada átomo de hidrógeno. Para el siguiente caso tenemos entonces se reduce, disminuye su carga, pasa de 0 a -2, ¿sí? A un valor mucho menor. Entonces decimos se reduce. En una ecuación de este tipo de óxido-reducción siempre vamos a encontrar un elemento que se oxide y un elemento que se reduzca. Ahora tiene la ganancia de 2 electrones por cada átomo de oxígeno. Bueno, ahí hay un error para cambiarlo. Entonces, gana 2 electrones el que se reduce y pierde, en este caso, un electrón el que se oxida. El paso número 3, tenemos que formar una serie de semiecuaciones. Una semiecuación para el elemento que se oxida y otra semiecuación para el elemento que se reduce. Entonces se oxida. El que se oxidó, en este caso fue hidrógeno, pasó de estado de oxidación de 0 a +1. El que se redujo, en este caso oxígeno, pasó de 0 a -2. Entonces ahí tendríamos formadas nuestras semiecuaciones. Fijémonos que en el caso del producto, el producto es agua, pero lo que hicimos fue tomar solamente el elemento que estaba involucrado en la oxidación o en la reducción. Entonces, de la sustancia agua, hidrógeno con +1, oxígeno con -2, para la ecuación de oxidación solamente tuvimos en cuenta el hidrógeno. Entonces, hidrógeno en estado de oxidación +1. Y para la reducción sacamos el oxígeno y lo pusimos ahí, oxígeno en estado de oxidación -2. Importante que pasemos igual la cantidad de átomos que tenemos involucrados en la molécula. Entonces, 2 hidrógenos para el agua, ¿sí? Y un oxígeno para el agua. Entonces, vemos ahí que en los productos, ahí pasamos en la ecuación de oxidación 2 hidrógenos y en la ecuación de reducción solamente un oxígeno. ¿Sí? Importante eso. Luego, tenemos que hacer un balance de masas después de obtener nuestras semiecuaciones. El balance de masas tenemos que hacer lo mismo que se hace por el método de tanteo.
identificar que la ley de conservación de la materia se esté cumpliendo. Si en reactivos tenemos dos hidrógenos, en productos también tienen que aparecer dos hidrógenos, ¿sí? Si en reactivos aparecen dos oxígenos, en productos también tendrían que aparecer dos oxígenos. Para este caso vemos que no cumple, ¿sí?, con este balance de masas en la semiecuación de reducción, por ende tendríamos que terminar de balancearlo. ¿Cómo lo balanceamos? Agregando un 2 como coeficiente estequiométrico. Y esto nos quedaría entonces ahora sí que dos oxígenos en reactivos y dos oxígenos en productos, lo cual nos da el balance de masas. Nuestro siguiente punto en este caso es el balance de cargas, ¿sí? Ya habíamos terminado el balance de masas, ahora empezamos el balance de cargas. Con el balance de cargas lo que vamos a tener en cuenta en este caso son los números de oxidación. Entonces vemos en la ecuación de oxidación que el hidrógeno está pasando de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 1. Hay una variación, nos está diciendo que por cada átomo de hidrógeno hay la variación de una carga, y recuerden que esas cargas nosotros ya sabemos que es realmente un electrón, ¿sí? Entonces lo que estaría pasando ahí es que el hidrógeno, desde la parte de los reactivos, está perdiendo un electrón y al perderlo genera una carga positiva, ¿sí? Por cada hidrógeno está haciendo esa variación, pero como son dos hidrógenos, entonces realmente no habría involucrado un electrón, sino que serían dos, un electrón por cada hidrógeno. Entonces pondríamos nuestros dos electrones y los ubicamos en este caso en los productos. ¿Por qué? Porque los está liberando, ¿sí? Ahí nos estaría diciendo, hidrógeno inicialmente estaba cargado con neutro, ¿sí? Tenía un estado de oxidación 0, pero después se transformó en un hidrógeno con estado de oxidación más 1, perdiendo dos electrones. Vamos al siguiente. Entonces, para el caso de la ecuación de reducción, el oxígeno inicialmente estaba en estado de oxidación 0 y al final terminó con un estado de oxidación menos 2. Lo que nos está diciendo es que la diferencia entre 0 y menos 2 es de 2. Entonces sabremos que hay involucradas dos cargas por cada oxígeno, ¿sí? Pero como son dos oxígenos, cada oxígeno entonces estaría ganando dos electrones para un total de 4 electrones. Como los está ganando, entonces por eso ubicamos esos 4 electrones en los reactivos. Y con eso habríamos terminado entonces el balance de cargas. Sexto paso, equilibrar las cantidades de los electrones. Si un elemento que se oxida libera X cantidad de electrones, esa misma cantidad de electrones se debe adquirir por el elemento que se reduce. Entonces, de ahí la importancia de este punto, equilibrar la cantidad de electrones. Tenemos que garantizar que la misma cantidad de electrones que se liberan sean la misma que se captura. Entonces, la forma de realizarlo es haciendo una multiplicación cruzada. Entonces, tenemos en cuenta la cantidad de electrones, en este caso de la reacción que se oxidó, serían 2 electrones, y vamos a tomar ese valor y multiplicar la otra semiecuación por ese valor. Luego, tomamos la cantidad de electrones de la semiecuación de reducción y vamos a multiplicar por esa cantidad a la ecuación de oxidación. Entonces tenemos una multiplicación cruzada. Y después lo que tendríamos es que operarlo. Entonces resolvemos los factores y lo operamos tal cual como hacemos en una operación algebraica, ¿sí? Lo que nos da la siguiente solución. Nos dice entonces que ya no tenemos una molécula de hidrógeno en estado de oxidación 0, sino que ahora tenemos 4. Recuerden que lo habíamos multiplicado. La cantidad de hidrógeno que se produce ya no es una mol, sino son 4, y la cantidad de electrones que están involucrados ya no serían 2, sino que serían 8. Multiplicamos a cada uno de los elementos que están involucrados, a cada uno de esos factores los multiplicamos por 4. Y en la semiecuación de reducción, multiplicamos a cada uno de ellos también por 2. Eso nos garantiza que la cantidad de electrones que nosotros ahora tenemos en reactivos de la ecuación de reducción
es igual a la cantidad de electrones que tenemos en productos en la semiecuación de oxidación. Para este caso, 8 electrones y 8 electrones, que es lo que nosotros necesitamos balancear. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo ahora que hay 8 electrones que se liberan y 8 electrones que se capturan. Siguiente paso, tenemos que sumar las semiecuaciones. Esas semiecuaciones que encontramos ahorita después de multiplicar, las vamos a sumar. Y vamos a tener en cuenta entonces ahora términos semejantes. Vemos ahí que los únicos que son semejantes serían la cantidad de electrones, 8 electrones y 8 electrones en reactivos y productos. Por ende, las podemos cancelar, las podemos simplificar. No podemos simplificar nada más. A pesar de que tengamos hidrógeno en reactivos e hidrógeno en productos, los estados de oxidación son diferentes. Si fueran los mismos, podríamos también simplificarlo, pero por ser diferentes, no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Por lo que finalmente nos queda solamente organizar, acomodar nuestros términos, quedándonos de la forma de 4 moles de hidrógeno en estado de oxidación 0 más 2 moles de oxígeno en estado de oxidación 0, produciendo 4 moles de hidrógeno en estado de oxidación más 1 y 4 moles de oxígeno en estado de oxidación menos 2. ¿Sí? Y vamos entonces al último paso. El último paso es ubicar esta cantidad de moles, el coeficiente que acabamos de encontrar, y ponerlo como coeficiente estequiométrico en la ecuación original. Entonces, ese hidrógeno en estado de oxidación 0, ¿sí? Tenemos que ubicar ese valor en el mismo hidrógeno en estado de oxidación 0 de la ecuación original. Hacemos lo mismo con el oxígeno, entonces ubicamos nuestro valor, nuestro coeficiente, el oxígeno en estado de oxidación 0 igual a 2 y lo ponemos en la ecuación. Para la siguiente parte, en este caso, fíjense que hidrógeno y oxígeno de los productos salieron de la misma molécula. Como salieron de la misma molécula, acá es obligatorio que nos tenga que dar el mismo valor. Entonces tenemos 4 moles de hidrógeno y 4 moles de oxígeno, lo que nos dice que está bien realizada nuestra ecuación. Si tenemos alguna diferencia, es probable que algo nos haya quedado mal. ¿Listo? Entonces en este caso, este 4 lo vamos a pasar a la molécula de agua. Y con ello habríamos terminado como tal el balance de la ecuación. Si nosotros evidenciamos, entonces hacemos el conteo, nos vamos a dar cuenta que en reactivos hay 8 hidrógenos, ¿sí? 4 moléculas de hidrógeno, cada molécula de hidrógeno tiene 2 átomos involucrados para un total de 8. Y en los productos también tenemos 8 hidrógenos. Hay 4 moléculas de agua, donde cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, para un total de 8 átomos de hidrógeno. Y oxígeno, miramos el balance, tenemos 4 oxígenos en reactivos y al final también 4 oxígenos en productos, lo cual nos daría pues finalización a nuestro ejercicio y tendríamos entonces el balance de ecuaciones por el método de óxido-reducción.